Reciban saludos cordiales. Somos los estudiantes de la institución educativa 15117 Víctor Raúl Aya de la Torre, del Valle Potrerío, Chipillico. Actualmente estamos en tercer año de secundaria. El podcast que presentaremos hoy lo integramos Xiomara Córdoba Román, Loana Cunguia Yaguana y Elizabeth Arimuya Rondoy. A lo largo de este podcast exploraremos los temas y motivos que hacen de esta novela una obra maestra de la literatura peruana, desde la rica cultura andina hasta la compleja relación entre el hombre y la naturaleza. Nos sumergiremos en el mundo de los ríos profundos y descubriremos por qué esta novela sigue siendo relevante hoy en día. Para conocer más sobre este escritor, podríamos realizar una breve biografía. José María Arguedas nació en 1911. Tras el fallecimiento de su madre, su padre se volvió a casar. A su corta edad, José María Arguedas sufrió el maltrato por parte de su madrastra y hermanastros, tras la ausencia de sus debidos viajes de su padre. José María Arguedas buscó el amor y comprensión y los encontró en sus sirvientes indígenas, quienes, además de eso, también le brindaron la comprensión y el cuidado, y además le enseñaron a hablar quechua y todas sus tradiciones. Esto tuvo un gran impacto en su vida, ya que, a diferencia de otros escritores de su época, José María Arguedas no veía el mundo andino como otra cultura más, sino la veía como parte de sí mismo. Además de escritor, fue antropólogo. Defendía la idea de que el Perú no es una nación homogénea, sino una nación de todas las sangres, cuyas palabras llevan como título una de sus obras. ¿Por qué consideras que Arguedas ejerce una férrea defensa del indigenismo? Pues Arguedas nos invita a reflexionar sobre el valor de la identidad cultural, el respeto por la diversidad y la empatía hacia quienes han sido históricamente excluidos, así como Ernesto aprende a ver la riqueza espiritual de los pueblos andinos. Nosotros también podemos aprender a reconocer y a respetar las culturas que viven en nuestra sociedad, especialmente comunidades donde los ancestrales aún viven. Además, el sufrimiento, la injusticia y la esperanza que se narra en la novela se parece mucho a las experiencias actuales de muchos jóvenes que crecen entre la pobreza, la discriminación o el deseo de un mundo más justo. La voz de Ernesto representa la voz de quienes aún sueñan con cambiar su realidad sin perder sus raíces. A veces vivimos tan rápido que olvidamos de dónde venimos. Nos enseñan a mirar hacia adelante, a seguir modelos de éxito, de progreso, pero muy pocas veces nos enseñan a mirar hacia adentro, hacia nuestras raíces. Los ríos profundos de José María Arguedas nos recuerda justamente eso, que en lo profundo de cada uno de nosotros fluye una historia, una cultura, una identidad que no debe ser negada. Estas vivencias hizo que Arguedas mirara el Perú profundo, desde adentro, pues como sabemos su niñez y su parte de su adolescencia la vivió con los indígenas y por eso los defendió tanto y trató de revalorar la cultura andina. Él buscaba transformar la visión que se tenía sobre el indigenismo del Perú. Quería un país donde existía justicia para los andinos y no sean despreciados por su color de piel, su idioma o tradiciones. Combatió mucho el abuso y la marginación hacia su prójimo. ¿Por qué crees que el autor le puso este título a la obra? Uno de los símbolos centrales del libro es el río, que representa la vida interior, la fuerza de la naturaleza y la sabiduría ancestral de los pueblos originarios. La obra combina elementos autobiográficos, sociales y culturales. Su estilo es realista, sobre todo al describir los paisajes andinos y los sentimientos del protagonista. ¿Cuáles son sus principales obras y la que es considerada la más emblemática? Sus obras más conocidas son Los ríos profundos, Jaguar Fiesta, Todas las sangres, El zorro de arriba y El zorro de abajo. Los ríos profundos es su novela más emblemática, publicada en 1958. El trabajo estuvo inspirado en un primer relato de su autoría titulado Guarma Cuyay. Esta novela es considerada autobiográfica y es la obra maestra de Arguedas.
inscrita en la corriente neoindigenista. Realiza una breve descripción de nuestra obra favorita. Los ríos profundos es una novela fundamental de la literatura peruana y latinoamericana, escrita por José María Arguedas. Narra la historia de Ernesto, un adolescente mestizo que es enviado a un internado en Abancay, en los Andes del Perú. A través de sus ojos, el lector es testigo de las injusticias sociales, el racismo, la violencia y la discriminación que sufren los pueblos indígenas, pero también de la belleza de su cultura, su lengua quechua y su relación espiritual con la naturaleza. La novela es un reflejo del alma andina, escrita por un autor que vivió profundamente ambas culturas, la indígena y la occidental, con un lenguaje poético y profundo. Arguedas logra mostrar el conflicto interno de Ernesto, que busca su identidad en medio de un mundo dividido entre lo andino y lo hispano. ¿Cuál es su reflexión luego de haber leído nuestra obra favorita? Arguedas nos dice que en estas diferencias está la belleza, que los ríos que corren bajo la tierra, aunque no se vean, alimentan la vida. Así también nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestras historias familiares, aunque a veces estén ocultas, siguen vivas y tienen un valor inmenso. Por eso, este mensaje es una invitación a mirar con orgullo nuestras raíces, a respetar al otro, a escuchar más y juzgar menos. Arguedas nos enseñó a valorar la riqueza de nuestros pueblos, valorar nuestras tradiciones y costumbres, y particularmente a mí me enseñó a no sentirme menos que los demás, por venir de los pueblos alejados de las ciudades grandes, porque aquí he vivido muchas cosas maravillosas y con personas humildes como las que describe Arguedas en sus libros, las cuales le dieron ese amor y el color del hogar que necesitaba el niño. He aprendido a amar mis raíces, mi cultura y donde vaya, no avergonzarme por ser serrana, decir que vengo de un pueblo de los ríos profundos como el título de esa inspiración en la obra. El río, que no solo representa el fluir de la vida o el pasado del tiempo, también es el símbolo del alma profunda de mi pueblo.